buenos días a todos y bienvenidos a Reyes del Ring, vuestro podcast favorito de lucha libre. Aquí estamos un día más para comentar toda la actualidad de la WWE. Y a mi lado tengo, como siempre, a Mario Iglesias. ¿Qué tal, Mario? Genial, David, con muchísimas ganas, un día más, una semanita más, porque hoy tenemos un podcast picadito y que viene con muchísimo contenido. Sí, porque recordemos que a escasas horas tenemos un episodio de SmackDown, que mañana tendremos Saturday Night Main Event y que en 2 semanas ya es Money in the Bank. Por lo tanto, la actualidad de WWE que no para, que sigue funcionando y que además deja muchísimas cosas interesantes. Y vamos a empezar rápido porque tenemos mucho de lo que hablar y voy a empezar por lo que he comentado, por este episodio de SmackDown de hoy, del que tenemos ya algunas cositas confirmadas, Mario. Pues sí, tenemos 3 eventos, por así decirlo, dentro de lo que es este evento, y son 2 combates clasificatorios para este Money in the Bank, uno masculino y uno femenino, y se defienden los títulos en pareja, así que muy bien. En ese sentido, el primer clasificatorio para este Money in the Bank, el masculino, va a ser Aleister Black contra LA Knight contra Shinsuke Nakamura. Luchón, las cosas Yo creo como que son. es una lucha en la que está claro quién se va a llevar el pin, pero no está claro quién va a ganar. Exacto. Y eso es bastante positivo. Que te genere esa duda hasta el final, hasta que no veas el combate y suene la campana, que no sepas quién se va a alzar con la victoria. Así rápido, ¿tú quién crees que va a ganar? Hombre, mi apuesta es LA Knight, porque creo que además es mi apuesta para el maletín como tal. Pero claro, también es que me encantaría ver a Aleister Black, ¿eh? O sea, yo me imagino a Aleister Black. También es verdad que no lo veo Money in the Bank ahora mismo, ¿no? Pero en la lucha de escaleras tiene que ser un espectáculo. O sea que, bueno, creo que lo que está claro es que Nakamura, ninguno de los dos, ni probablemente nadie pensará que tiene que ganar. Así que la cosa está entre Aleister Black y LA Knight. Dicho esto, ojo que la semana pasada tampoco solo Sikoa parecía el más indicado y acabó ganando la lucha y clasificándose para Money in the Bank. Lo que sí que decirte es que yo creo que LA Knight no va a ganar, al menos esta noche, será Aleister Black el que clasifique. Lo que sí que podría pasar, porque esto yo creo que WWE lo lleva haciendo varios años ya, es esa típica lucha de digamos, favoritos que han perdido en esta ronda clasificatoria y que les dan una repesca, y ahí sí que creo que LA Knight podría ser el último integrante de esta lucha de escaleras. Sí, probablemente vamos a tener a varios luchadores interesantes ahí, y no me extrañaría que incluso el ganador final del Money in the Bank salga de ahí. Recordemos que la semana pasada el que quedó fuera, bueno, los dos que quedan fuera son Jimmy Uso y Rey Fénix, que era el que parecía que iba a ganar, al menos por las características que le tiene como luchador para este tipo de luchas, pero finalmente acabó ganando solo Sikoa. Y pues para esta semana, hombre, el que no salga de los dos de hoy, el que acabe perdiendo, estaría interesante verlo en esa lucha final entre todos los que han caído. Y bueno, lo que sí que ya está claro es que Nakamura parece que su tren del estrellato ya pasó, que ahora Sí. ya es un luchador de segundo o tercer nivel dentro de WWE y que no le van a dar tantas oportunidades o tanta relevancia como sí que tuvo en un pasado. Luego tenemos una segunda lucha clasificatoria, en este caso femenina, entre Charlotte, Julia y Zelina Vega. Recordemos que respecto al Money in the Bank, en este caso femenino, ya hay 3 luchadoras confirmadas, que son Alexa Bliss, Roxanne Pérez y Rhea Ripley. Por lo tanto, ya tenemos la mitad del roster completado para esta lucha de escaleras. Falta saber quiénes serán las 3 próximas luchadoras y una saldrá de esto, de Charlotte, Julia y Zelina Vega. Pues sí, una lucha que veremos quién acaba ganando, porque creo que igual que en la lucha anterior hay una de las 3 que está damnificada que no va a ganar, que yo creo que en este caso es Zelina Vega, porque al final, siendo campeona Midcard, dudo bastante que le dejen ir además, siendo una luchadora que tampoco tiene gran conexión con el público, creo que no va a ir a Money in the Bank. Y la duda entre Charlotte y Julia, hombre, lo lógico es que gane Julia, porque al final es la luchadora que, bueno, que es más perfil Money in the Bank que Charlotte, pero ya conocemos lo que pasa con Charlotte en WWE y probablemente pues la WWE querrá tirar con ella, porque además darle más caché a la batalla de escaleras, pues todo pasa por poner a luchadoras de este estilo como Charlotte, como podría ser el caso de Becky Lynch o podría ser el caso de Bayley o otras leyendas del roster actualmente. Es que hay que tener en cuenta una cosa, y yo creo que va a ser el factor determinante tal vez ya no solo de la lucha de hoy, sino de la lucha que tendremos el 7 de junio. Charlotte Flair nunca ha ganado un Money in the Bank. Y eso creo que es uno de los grandes logros que le queda por conseguir a una carrera ya de absoluta leyenda. Así que yo creo que a lo mejor, igual que con LA Knight, Julia
pierde esta lucha, no será la que reciba el pin, será Zelina Vega, lo que entierra un poquito más el campeonato de los Estados Unidos, pero bueno, esto ya son daños colaterales que suele decirse, pero yo creo que Charlotte Flair parte como la gran favorita y como una luchadora que ganará y que se irá a esta lucha de escaleras, donde se cruzará ya con Alexa Bliss, con quien parece que tiene una especie de rivalidad o historia que de momento está empezando a desarrollarse, con Roxanne Pérez y con Rhea Ripley, con quien ya ha tenido también varias luchas, así que realmente es bastante fuego cruzado en este caso. Hombre, viéndolo de esa manera, metiendo a Charlotte en esa lucha, de momento con esos 4 nombres que tendríamos, te queda una lucha de escaleras increíble, a falta de 2 nombres que a priori podrían ser más, pues, underground iba a decir, ¿no? Underdog, por así decirlo, o que no pintan tanto o que no son potencial campeona mundial todavía. Entonces, cuidado con eso. Pero está interesante ver a Charlotte si va a estar con Rhea y con Alexa y con Roxanne. O sea que, en ese sentido, bien. Y la última lucha que tenemos, y esta probablemente es la que más ilusión nos hace a todos los que vivimos aquí en España, es que por primera vez va a tener una lucha por los campeonatos en pareja de la WWE Axiom. No Axiom, Fraxiom, obviamente. Contra los Street Profits. Y ojo, porque siguen invictos. Y cuidado, que no salgan esta noche con los cinturones en sus manos, porque hoy o se rompe la racha o empiezan un nuevo reinado que, por otro lado, ojalá sea así. Es una lucha que entiendo que era el main event, porque al final es un combate titular. Y yo creo que ganará Fraction, pero ganará vía descalificación, que alguien interferirá, posiblemente DIY, y a partir de ahí nos tendremos que ir a una lucha en Money in the Bank. Yo creo que lo que ocurrirá es eso, que a ver, van a dar un luchón, eso seguro, porque Street Profits y Fraxium han demostrado ser 2 de los mejores tag team que tiene WWE actualmente, pero yo creo que habrá algún tipo de interferencia que les obligará a irse a un pay-per-view, en este caso a Money in the Bank, porque no creo que haga la lucha hoy para enviarla mañana a Saturday Night Main Event. Vamos, yo no le veo la lógica o el sentido. No tendría demasiado sentido. Es verdad que vendría mejor que ganen en Money in the Bank. Yo creo que al final, cuando ganas en un Premium Live Event o Pay-Per-View, es muchísimo más interesante. Y obviamente, pues, con un equipo como Fraction, que a priori pues está llamando la atención de todo el mundo, porque si bien en el micro no deben ser nada del otro mundo ninguno de los dos, porque como personajes pues tampoco llaman muchísimo la atención, pero es que lo que hacen en el ring es espectacular y hay muchísima gente que incluso los llama el mejor equipo del mundo, así que cuidado y ojalá que sí, ojalá acabe ganando Fraction tarde o temprano, ya sea o esta noche o en Money in the Bank. Nosotros evidentemente queremos que gane Fraction. Sí. Nos gustan mucho los Street Profits porque al final son un equipo muy entretenido tanto en personajes como en el cuadrilátero, pero es que tener a Axiom, tener a un compatriota siempre te acaba dando ese punto a favor. Pero bueno, yo creo sinceramente eso, que será una gran lucha, pero que no tendrá un resultado claro. Además, recordemos que Street Profits ganó los campeonatos en el SmackDown que se hizo en Barcelona hace 3 meses más o menos, se cumplen un poquito más de 3 meses, así que yo creo que ya han tenido su buen reinado y que realmente WWE apunta fuerte por Fraction como el tag team ya no solo del futuro, sino del presente. Pues de SmackDown vamos a pasar a lo que ocurrió este lunes y en este Raw, porque tenemos bastante cosa, porque además de luchadoras clasificadas, como ya hemos mencionado, y luchadores clasificados, tuvimos momento de, por ejemplo, ese segmento entre Gunther, Logan Paul y Jey Uso, que parece que continúa la rivalidad a pesar de que la gente no lo esté apoyando demasiado. De hecho, yo creo que es una rivalidad entre Jey Uso y Gunther, de la que Logan Paul está un poco de rebote por ser un retador de transición. Cosa que no me gusta para nada porque creo, insisto, que Logan Paul tiene el potencial para ser un campeón del mundo sin ningún tipo de vergüenza, lo digo. ¿Cuál es el problema? Que como ya dijimos la semana pasada, es que todo esto gira en torno a Jey Uso y a Gunther. Que no pegan. Que son 2 luchadores que en el cuadrilátero no tienen química. Y sinceramente lo digo, es que en el micrófono, en segmentos, tampoco han dejado nada súper especial. Recuerdo, eso fue el episodio de Raw previo a WrestleMania, no, el segundo anterior, creo, se quedan 2 semanas antes, que Gunther destruye a Jimmy Uso. Sí. Lo más cercano que podemos estar a algo medianamente interesante, pero es que la rivalidad tampoco llamó la atención. No llamó en su momento cuando se enfrentaron, de hecho, también en un Saturday Night Main Event, y se está alargando una cosa que yo creo que ya va siendo hora de cerrar. Y ahí el problema
es que WWE realmente demuestra que no tiene planes para Gunther más allá de hacerle campeón. Y eso es muy preocupante. Bueno, es que de hecho yo creo que esta bueno, de hecho diría que Triple H está siguiendo demasiadas rivalidades que ya tendrían que tener fin, porque también ahora cuando hablemos de Saturday Night Main Event lo mencionaremos, pero pasa algo similar con el Drew McIntyre Damian Priest. O sea, son luchas y rivalidades que ya han tenido fin, que ya tiene que acabarse, porque o no tienen química en el ring o al final llevan tanto tiempo que ya la gente se ha cansado de ver la misma rivalidad y ya tienen que aspirar a otras cosas. En este caso, Jey Uso tiene que empezar a tener un reinado, ya sea más largo o sea más corto, pero un reinado en el que ya se olviden de Gunther, en el que tenga otros rivales, véase Logan Paul, véase Seth Rollins, véase Sami Zayn si le traiciona, el que sea, y Gunther pues irá por otras cosas, ya sea pues, lo que mencionábamos la semana pasada, por ejemplo, esa lucha con Goldberg, que bueno, puede gustarnos más o puede gustarnos menos, pero al final es una lucha con Goldberg, o otras rivalidades que le puedan ayudar a seguir potenciando el personaje de Gunther, no dejarlo pues a luchar con Pat McAfee o a seguir una rivalidad que está prácticamente cerrada y que no le gusta a la gente. Que yo creo que además es que es importante lo que has comentado del tema del personaje, de intentar recuperarlo un poco, porque es que en WrestleMania te lo cargaste. En WrestleMania dijiste que el personaje del general del ring acababa ahí en ese mismo instante, moría en el instante que se rendía, y además rendirse muy rápido contra... Y de la forma. Claro. En plan, con su propia llave. Muy, muy humillante. Es que a partir de aquí, ¿qué vas a hacer? Si es que en cada show le gritan que se rindió, él no puede hacer otra cosa que agachar la cabeza y reconocerlo, porque es así. O sea, es que es una rivalidad la de Jey Uso contra Gunther que yo creo que no se ha hecho absolutamente nada bien y que no se va a hacer nada bien y que lo único bueno que tendrá esa rivalidad será que se acabará más pronto que tarde. La segunda gran rivalidad que tenemos en Monday Night Raw es esa lucha de equipos, stables más o menos, que es ese Seth Rollins junto a Bron Breakker, en este caso contra Sami Zayn y contra CM Punk, aunque también está por ahí metido Jey Uso. Sí, bueno, una lucha que de hecho tuvimos un Bron Breakker contra Jey Uso, una lucha que parecía interesante, pero que a la vez nos daba miedo a todos porque lo normal era que ganara Jey Uso y claro, que Jey Uso entierre una estrella en potencia como es Bron Breakker, pues no era lo mejor. Por suerte, lo que acabó ocurriendo fue que Seth Rollins atacó a Jey Uso, la lucha acabó por descalificación y a partir de ahí pues siguió toda esta pelea, por así decirlo, entre los dos stables, porque aparecieron Sami Zayn y CM Punk y acabó Raw, de hecho, así, que incluso apareció Logan Paul a ayudar a Seth Rollins y a Bron Breakker, porque al final se cerró Raw con Logan Paul golpeando a Jey Uso y dejándolo noqueado. Que bueno, yo creo que más que ayudó a Rollins y Breakker, yo creo que simple y llanamente es que él está en su rivalidad con Jey Uso y Jey Uso está metido también en esta segunda rivalidad en la que, honestamente, no pinta absolutamente nada, más allá de ser el campeón y que más pronto que tarde irán a por él, veremos si Rollins, veremos si Bron Breakker. Y por otro lado tenemos a CM Punk y a Sami Zayn, que yo creo que tampoco están llevando bien la rivalidad en el sentido de no es una rivalidad atractiva, o al menos no se está generando todo el hype y toda la expectación que yo creo que se debería tener para una rivalidad en la que tienes es que simplemente con tener a Seth Rollins y a CM Punk es una rivalidad que mal la tienes que vender casi sola. Pero es que yo creo que no... Se están repitiendo mucho de ataques de unos, ataques de otros, mucho caos, mucho desconcierto, pero no hay un hilo argumental claro. No, es que de hecho te diría que incluso están como más en segundo plano, pero es que prácticamente todos los luchadores de esta rivalidad están en segundo plano. Uh-huh. Te diría que Seth Rollins y Bron Breakker no, pero Jey Uso a priori debería ser como el líder, entre comillas, de la facción entre CM Punk y Sami Zayn. Pero claro, está también con rivalidad con Logan Paul y rivalidad con Gunther. Entonces, tiene como esta rivalidad en stand-by, por así decirlo. Luego, CM Punk y Sami Zayn pues son la segunda parte, por así decirlo, de esa facción. Y claro, Bron Breakker y Seth Rollins sí que ya son los protagonistas, pero es que tampoco creo que estén llevándola bien. O sea, de momento, la primera lucha oficial entre este stable y el otro va a ser en un Saturday Night Main Event, que la verdad, pues no va a tener demasiado interés. No es el mejor escaparate. Y no va a ser ni Main Event, entonces... No sé, es un poco extraño, sobre todo por tener a dos luchadores como Seth Rollins y CM Punk. Sí, porque es que yo creo que por nombres puede ser que la lucha te dé para ser el main event, pero claro, es que no te acompaña la rivalidad. Es que sería poner
a luchadores, digamos, por decreto prácticamente, porque tampoco es una rivalidad que, insisto, esté llamando la atención. Y encima es como que tiene muchos frentes abiertos también con el tema de Sami Zayn, ese posible Tour Heel, que sí, que no, que sí, que no. Claro, Sami Zayn uniéndose a Bron Breakker y a Seth Rollins, ¿tú lo ves? Porque yo la verdad es que no. Yo es que en general a Sami Zayn Hill no lo termino de ver, que esa es otra. Pero entiendo que quizás la manera de convertirlo en campeón mundial, que es lo que se lleva deseando hace muchos años. Y más ahora con Jey Uso, que a priori es un campeón al que, pues hombre, no es ningún Cody Rhodes, no es ningún John Cena, no es ninguna superestrella que sea súper difícil de ganar. Entonces, Que se bueno, lo digan a Gunther. bueno, sí, bueno, claro. Pero ese es otro caso, ¿no? Entonces, yo creo que no se va a unir a Bron Breakker y Seth Rollins. De hecho, creo que tarde o temprano... O sea, creo que va a haber varios campeones este año del título de Jey Uso, el campeonato mundial de los pesos pesados. Creo que uno va a ser Sami Zayn y creo que otro va a ser Seth Rollins. Y en WrestleMania, pues ya será otro que ya veremos quién acaba siendo. Pero para mí es que, claro, al tener un campeón así, pues a priori es sencillo, por así decirlo, que de hecho lo leí el otro día en un tuit. Jey Uso es probablemente uno de los campeones más canjeables de los últimos años. O sea, Hombre, sí. te vas a esperar que, sea quien sea el Money in the Bank, te vas a esperar que canjee contra Jey Uso, a no ser que sea Cody Rhodes, que por ejemplo Vaya por sabemos Cena. que va a ir a por Cena sí o sí. O yo que sé, o si fuese Randy Orton o alguien así. Claro, lo normal es que vayan a por Jey Uso. Entonces... Sí, es que sobre todo porque no es un campeón, o sea, no es una superestrella que tenga esa ascendencia, por decirlo de alguna forma, que sí que podría tener. Claro, evidentemente estamos ya comparando con leyendas del calibre de John Cena, Randy Orton, Cody Sí. Rhodes, que, entiéndase, no es leyenda porque no lleva tanto tiempo como otros, pero sí que tiene una ascendencia muy grande. El propio Seth Rollins, que está en una situación relativamente parecida. Y es que además, piensa una cosa, si Zayn se acaba uniendo a Rollins y a Bron Breakker, tampoco tendría mucho sentido, porque tendrías a 3 luchadores heel yendo a por el mismo campeonato. Y esos 3, además, en teoría son amigos / aliados. No van a estar los 3 protegiendo y el campeonato, y evidentemente no se van a estar pasando el título de mano en mano, porque al final WWE y la lucha libre prácticamente en su base más absoluta es un héroe contra un villano. Claro, aquí tienes a 3 villanos, pero que son aliados, que no es que sean villanos y se enfrentan entre ellos. Así que este choque es bastante caótico, por decirlo de alguna forma, y realmente habla no demasiado bien de cómo se está llevando el tema del campeonato mundial de los pesos pesados. Ya pasando a más cosas, tenemos también las luchas clasificatorias de Money in the Bank que se dieron en el episodio de Raw, que tuvimos 2. Vamos a empezar por una que fue bastante accidentada, y es la que enfrentó a Zoe Stark, Rhea Ripley y a Kairi Sane, que volvía después de muchos meses de lesión, y justo volvió de lesión Kairi y se marchó Zoe Stark, encima de una lesión que pinta bastante feo. Sí, yo de hecho te diría que no sé si... Bueno, es que de hecho a través de esa lesión tuvieron que improvisar el combate final porque seguramente quien iba a recibir el pin era Zoe. O sea Seguramente. que mala suerte en ese sentido, fue un salto, ya sabemos cómo es esto. Para los que digan que la lucha libre no es real, pues ahí tienen una prueba, que al final se producen lesiones y se producen de todo, y si no, pregúntale a Kevin Owens. Y pues ahí vimos que tras esa lesión de Zoe tuvieron que improvisarlo, y quien acaba siendo la clasificada es Rhea Ripley, que por otro lado parecía que iba a ser ella la que ganara esa lucha. Yo creo que el plan de vencedora estaba claro que iba a ser Rhea, solo que cambia el hecho de quién recibe la cuenta de 3, que en este caso fue Kairi Sane, que tampoco tenía mucho sentido si las 3 llegan a aguantar la lucha, que fuera Kairi quien recibía el pin encima después de lo que he comentado, de estar muchísimos meses fuera. Claro. Y Zoe Stark, que se comenta que hasta ya 2026 no la volveremos a ver competir, que tampoco es una luchadora que le hayan dado muchas oportunidades en el main roster, pero siempre es un comodín extra que te puede servir o para ser una retadora de transición o para moverla a la división en parejas, y encima es una luchadora que en el ring da buenas luchas. Dicho esto, ole por Rhea Ripley y por Kairi Sane por, no sé si improvisar al 100% la lucha, porque al final entiendo que tendrían varias secuencias entre ellas durante el combate, pero por haberlo llevado bien, haber guiado bien el combate y al final haber sacado una lucha más que decente. Sí, porque era dificilísimo, y aparte que el público se te queda muchísimo más frío tras
cuando ocurre algo así. Entonces, bien por ellas. Me alegro por Rhea Ripley porque creo que era ella la que tenía que ganar esta lucha. Y pues desde aquí le deseamos a Zoe Stark una pronta recuperación, que si tú has dicho que hasta 2026 no la vemos, ojalá que se quede ahí y no se alargue más. Así es, ya ella reconoció a través de sus redes sociales que había recibido mucho cariño y desde aquí, desde Reyes del Ring, le mandamos nuestro apoyo. No sé si lo llegará No tiene a pinta. recibir o no, pero bueno, que el gesto está hecho. La otra lucha que vimos fue este combate que vio a Roxanne Pérez irse también hacia Money in the Bank, después de vencer a Becky Lynch y a ¿quién más? A Natalia. Y a Natalia. Becky Lynch, Natalia y Roxanne Pérez, de la que Roxanne fue la ganadora tras pinear a Natalia. Eso sí, no fue Becky la que recibió el pin, sería bastante raro, la verdad. Sí. Pero yo te digo una cosa, de esta lucha, esta triple amenaza, sale la ganadora de Money in the Bank 2025, a.k.a. Roxanne Pérez. Yo opino lo mismo y ojalá sea así. Ojo que Roxanne tampoco lleva mucho tiempo en el roster principal, ¿eh? Pero aún así... Pero es una luchadora especial. Exacto, o sea, yo creo que es el momento ya de darle rápido el Money in the Bank, porque ya lo hemos visto en los últimos años, que este tipo de luchadoras tan nuevas, que aparecen tan rápido y se llevan el Money in the Bank rápido, lo vimos con Tiffany el año pasado, esto funciona, porque actualmente pues una de las campeonas que tenemos es a Tiffany Stratton, entonces, y viene de ganar a Charlotte en WrestleMania, entonces, precisamente es porque es una buena luchadora, es muy buena de hecho en el ring, el caso de Roxanne es igual, y aparte tiene un grandísimo personaje y un apoyo masivo del público que de hecho el otro día estaban celebrando mucho más a Roxanne y querían que ganara ella. Roxanne Pérez actualmente tiene 23 años, pero es que en esos 23 años, durante su etapa en WWE, ha sido una vez campeona en parejas de NXT junto a Cora Jade, ganó el Women's Iron Survivor Series Survivor Challenge del 2022, también el Women's Breakout Tournament del 2022, y ha sido 2 veces campeona de mujeres de NXT, y ahora, insisto, con 23 años todavía, porque los 24 años los cumple el 5 de noviembre, está ya en el main roster para ser Miss Money in the Bank. Realmente, que se me entienda por hacer el paralelismo, pero tiene esta trayectoria ascendente que tuvo Randy Orton Sí. en su momento. Y creo que si Randy Orton le llega a pillar esta etapa, es que Randy Orton sería un potencial ganador de Money in the Bank, el más joven de la historia. Pero es que lo de Roxanne Pérez es increíble y yo creo que puede tener un grandísimo futuro en WWE. Problema, porque todo esto tiene una consecuencia, y es que después de la lucha se vio como Roxanne Pérez se fue con el Judgment Day. No me fastidies, por favor te lo pido, Triple H, que esto sea ocasional, que sea una historia desechada, pero no quiero a Roxanne Pérez en el Judgment Day, no quiero un año de pelea entre Liv Morgan y Roxanne Pérez, por favor, no lo quiero. Ya he tenido un año de ver a Liv Morgan y a Rhea Ripley combatiendo por nada, porque el título era lo menos importante. No quiero que se repita la historia, pero esta vez con Liv y con Roxanne. Hombre, yo creo que tiene otros planes Triple H en este caso. Roxanne, pues todo apunta a que probablemente va a acabar teniendo una lucha con Liv Morgan, si no, no habrían hecho este segmento con el Judgment Day, que por otro lado ya lo estábamos viendo semanas anteriores, pues te lo comenté ayer de hecho esto, que es que Roxanne Pérez y Finn Balor se les veía mucho por detrás en segmentos en los que ellos no tenían nada que ver. A lo mejor estaban hablando, pues yo qué sé, Andrade y Carmelo, por decirte algo, en un segmento, y por detrás teníamos ese easter egg de Finn Balor hablando con Roxanne Pérez. Todo apunta a que, pues, esta especie de segmento es para que haya un Roxanne Pérez contra Liv Morgan, que me gustaría verlo como lucha, pero que se quede ahí, que no vaya más, porque al final, bueno, yo creo que tienen que ir a por otros planes las dos, y más si Roxanne va a ganar el Money in the Bank, pues yo creo que tiene que irse a por... supongo que iría por Tiffany Stratton, me imagino. Y... Bueno, por Io Sky también Bueno, podría puede ir a ir, por ellos, que en verdad pueden ir a por cualquiera de los dos. me cuadraría más por Io Sky. No lo sé realmente, pero pues vaya por la que vaya, podría ir genial. Y por otro lado, pues es que Liv Morgan yo creo que ya es una luchadora que puede irse contra quien quiera y que va más a potenciar a otras que potenciarse ella misma. Y además que realmente su presencia en la división en parejas es necesaria porque es una división que está completamente muerta, que de hecho Liv se fue a grabar una película y ha quedado en el entierro prácticamente el campeonato en parejas de mujeres.
Pero es que es eso, es que es una lucha en la que ¿qué vas a hacer? ¿Vas a poner a Roxanne Pérez, que realmente es heel, contra Liv Morgan, que es heel? ¿Vas a hacer que una de las dos cambie a face? ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Seguirá todavía Dominic Mysterio por aquí en el medio, que es lo mismo que pasó en el Rhea contra Liv? Es que son muchas incógnitas de las cuales las respuestas que salen a mí personalmente no me acaban de agradar. No, de hecho, bueno, yo creo que incluso es que no deberían pintar nada los hombres, por así decirlo, de este stable. Entonces, yo creo que la lucha, o sea, el final de rivalidad, por así decirlo, de esta historia tiene que ser Roxanne contra Liv Morgan. Se acabó, nadie entra ahí, salga ganadora quien salga, que salga potenciada y que se acabe ahí. Y bueno, esto es lo que pasó en el episodio de Monday Night Raw. Ahora toca ir un poquito más al presente, a la actualidad, más reciente. Y es que ayer por la tarde-noche empezaron a surgir dudas acerca de la ubicación de WrestleMania 42. Porque recordemos que The Rock anunció que el magno evento del año que viene sería en Nueva Orleans, pero ayer parece que todo se cayó, que este acuerdo se vino abajo. Y esto genera una duda, y es ¿dónde se celebrará WrestleMania 42? Porque de momento es una incógnita. Cosas que sabemos ya 100% es que Nueva Orleans sí que acogerá Money in the Bank 2026, que en principio se iba a celebrar en Luisiana, pero han movido esta sede, que en Nueva Orleans se guarda el hecho de acoger un WrestleMania para más adelante. Recordemos que Nueva Orleans ha sido una ciudad que ha tenido bastantes WrestleManias en los Sí. últimos años y WrestleMania 34 creo que fue en Nueva Orleans. O sea tendrá que... alguno y habrá alguno más. Y claro, a partir de ahora empiezan a surgir las dudas, porque en prácticamente un lapso de 2-3 horas pasamos de un WrestleMania en Europa, podría ser, de hecho se mencionaba sobre todo la opción de Londres, también se dijo de Arabia, pero yo creo que eso Uf. era más un rumor así rápido. El de Londres no estaría mal, porque entiendo que sería en Wembley, que es al final el estadio con más capacidad, y que además en Londres justamente ya se acogió Money in the Bank del año 2023, donde justamente John Cena anunció que su carrera tendría lugar en 2025. Insurrection del año 2000 al 2002 también se hizo en Londres, luego una cuarta edición, en el año 2003 que se hizo en Newcastle, y además hay que recordar que justamente en Wembley también se ha celebrado All In tanto en 2023 como en 2024. Es cosa bastante importante porque eso quiere decir que ya hay experiencia con eventos con muchísimo aforo y que han salido bastante bien. Dicho esto, volvemos a dar un salto en el tiempo, y es que ahora parece que la ciudad favorita será Las Vegas, que volvería a coger después de WrestleMania 41 también WrestleMania 42, y además por fechas creo haber leído que sería 18 y 19 de mayo. Sí, yo solo leí ayer también, o sea que ya para empezar... Perdón, de abril, 18 y 19 de abril. Exacto. O sea, para empezar han sumado una semana más porque era la semana anterior, WrestleMania. Así que en ese sentido, horrible. Yo lo primero que voy a decir aquí es que si yo soy de Nueva Orleans y he comprado la entrada o pretendo comprarla, yo aquí ya tendré un cabreo impresionante. O sea, me quitas WrestleMania para darme Money in the Bank, que sí, vale. Pues me has dado, dentro de lo que hay, es un buen premio. Yo te diría el quinto grande, porque ya está en la categoría de quinto grande. Claro, pero no me das ni SummerSlam ni Royal Rumble, que a priori pues son los otros dos que te llaman la atención. Bueno, eso para empezar a mí me generaría un cabreo importante. Me parece un grave error de la WWE que en 2025, a falta de un año, cuando ya lo has anunciado de todo, se te caiga WrestleMania y que vayas bueno, primero, que no tengas sede oficial. Vale, entiendo que todavía no lo tengas porque te ha pasado esto de última hora, lo que sea, ya darás las explicaciones que sean. Pero que el premio encima para New Orleans sea un Money in the Bank, pues hombre, mal en ese sentido. Es que es mover una sede de WrestleMania, es decir, que Claro. no es mover, que se me entienda, un show cualquiera, no, es que estás moviendo el evento más grande que puedes tener. Veremos cómo se lo monta WWE. Lo que sí que realmente sería interesante ver si se pudiera hacer en Europa. Sería bastante importante. También sería realmente algo rompedor, porque creo que todos los WrestleMania se han celebrado en Norteamérica. Si Sí, no creo que es sí. Canadá, bueno, Estados Unidos es en Canadá. Así que tener un evento tan grande, o sea, bueno, de hecho, el más grande de todos, tenerlo en Europa puede ser una apertura internacional
a un mercado del pro wrestling que yo creo que se está haciendo cada vez más grande y cayendo mejor en Europa, puede ser impresionante la acogida que debe tener. Bueno, es que de hecho, como tal, en Europa, el único Premium Live Event que se ha hecho, lo más grande que se ha hecho es Backlash, si no recuerdo mal, en Francia. Sí. Porque a mí no me suena que haya habido ningún SummerSlam. Igual hace muchos años que no Creo creo. que hubo un SummerSlam en el 92, Vale. que creo que fue en Wembley también. Puede ser. Bueno, eso es otro caso. Pero es verdad que en el 92 era otro nivel. La gente tendría Correcto, más fanatismo aquí en Wembley además. Vale, pues mira. Pues además es noticia buena saber que no sería la primera vez que se hace algo así en Wembley. Así que, bien. Hombre, me encantaría que fuese en Europa. Y además, pues hombre, pensándolo así, yo intentaría ir. Aparte tenemos un estadio interesante allí en España que actualmente, pues, hombre, por más culés que seamos tú y yo, si fuese WrestleMania en el Bernabéu, nos gustaría bastante por el hecho de que sea aquí en España y porque Madrid tampoco lo tenemos muy lejos. Hombre, sería impresionante ver un WrestleMania en España, ¿eh? Y encima 42, ¿eh? O sea, que veríamos... O sea, que veríamos luchadores que realmente hemos visto en nuestra infancia, seguramente. Sí. Menos John Cena. Menos John Cena, pero a Randy Orton a lo mejor lo veríamos. Pero sería espectacular, la verdad. A mí me gustaría mucho que fuera en España, pero evidentemente yo creo que no pasaría. Pero bueno, soñar es gratis. De todas formas, veremos qué acaba decidiendo WWE con el tema de la sede. Porque claro, tienes que saberlo con cierta antelación, porque al final muchas veces hay que tener en cuenta que el sitio donde lo celebres, si es una arena, si es un estadio de fútbol americano, si es X emplazamiento, te condiciona bastante también el hecho de la escenografía, de las entradas, de todo, digamos, ese paquete de imagen que envuelve a WrestleMania, así como también es el clásico WrestleMania Weekend, que al final son con muchas empresas de menos calado, menos importancia que WWE, que también participan en estos shows que se realizan para dar más bomba a los luchadores. Y entiendo que no será lo mismo irte a hacerlo a San Francisco que hacerlo a Nueva York. O sea, te estás cruzando un país entero. No, y que de hecho, hombre, tienes que prepararlo con mucha antelación. O sea, este tipo de eventos, yo te lo digo, ya sea conciertos, sea shows de lucha libre, sea cualquier tipo de evento, tienes que prepararlo con muchísima antelación. Avisas ya de que vas a hacer el evento, porque esto en general, o sea, los estadios y demás tienen calendarios, por así decirlo. A lo mejor, pues estamos en 2025, pues igual el estadio, el Allegiant Stadium, que es el estadio donde se hizo WrestleMania 41, igual tiene eventos de aquí a 2028 programados ya. Entonces, al final esto, pues tienes que programarlo con muchísima antelación y en este caso, claro, que se te caiga así, pues hombre, te quedas a un año, que sí, que queda un año, ¿no? Pero, ostras, te quedas un poquito frío. Y la opción, justo lo que estaba diciendo, la opción esta del Allegiant Stadium, de volver a Las Vegas, ostras, yo no la veo, o sea, repetir sede. Yo me imagino siendo estadounidense y viviendo lejos de Las Vegas, y yo no me imagino lo que debe sentir alguien que a lo mejor, porque no sé cuánto está New Orleans de Las Vegas, pero no debe estar, creo que no estará muy cerca. No lo sé, la verdad, no tengo el dato. Pero bueno, de todas formas también habrá que seguir esperando y sobre todo habrá que seguir estando atento. 25 horas en coche me pone, ¿eh? O sea que... Bueno, sí, claro, tener que buscarse algo tipo en avión o algo así, pero... Pero o sea, vaya, que si son 25 horas en coche, ponle que serán 10, 12 horas en... O sea, o más incluso. O sea, están muy lejos. No es un viaje que te hagas rápido. Piensa que Las Vegas, o sea, están prácticamente una punta y otro. Y vale, los dos están en el oeste, pero... Ostras, o sea... Pero imagínate, es que Estados Unidos es muy grande. Ya. Pero bueno, en todo caso tendremos que seguir atentos y veremos si en los próximos días se anuncia la sede oficial de WrestleMania 42. Y lo que vamos a hacer ahora, ya que seguimos con este ya mood de Money in the Bank, es repasar ganadores históricos. Porque claro, Money in the Bank es una de las grandes atracciones que tiene WWE durante el año, porque al final es ese momento en el que impulsas a un luchador midcard a la zona estelar. Y esto en su origen sí que se daba, porque has hecho una recopilación de los ganadores de Money in the Bank que más te han llamado la atención, que más te han gustado, de los cuales he de decirte que comparto la gran mayoría. Y sí que es cierto que con el paso del tiempo ves como que hay un cambio de dinámica que a veces se sostiene, pero hay otras veces que está bastante dispar. Así que te dejo empezar, y te dejo empezar además por el primer ganador de Money in the Bank, mi luchador favorito de la infancia.
Bueno, pues yo es un luchador que tengo que decir que de pequeño no me gustaba, con el tiempo aprendí a amarlo y ha sido de mis favoritos más tarde, sobre todo recuerdo su regreso en Royal Rumble que me hizo explotar, y es Edge, fue el primer Money in the Bank de todos y que además tuvo una situación increíble porque creo que no existe Elimination Chamber todavía, el evento como tal. Creo que no fue. No, todavía no. No era un evento como tal que fuese Elimination Chamber, pero era el evento en el que se daban las dos cámaras de eliminación. Creo que por fue los New títulos. Year Revolution del año Creo que 2006. sí. Pues Edge ese día lucha en el primer combate siendo campeón de la WWE, si no me estoy equivocando. No, creo O que era campeón de los pesos pesados, estoy mezclando. No, creo que te estás confundiendo. Me estoy liando. Sí. O sea, Edge llega a 2006, New Year de Revolution, a ese pay-per-view, creo que sin ningún campeonato, como mucho podría ser campeón en parejas con Randy Orton y creo que no. Pues Pero el no, caso sí. es que yo recuerdo que John Cena defiende su campeonato Sí. de la WWE en una cámara de la eliminación, en el main event, que gana esa lucha y ahí se da el primer canjeo de la historia del maletín de Money in the Bank. Ahí ya se entiende cuál es la gran finalidad y sobre todo impulsa a Edge de la zona midcard, que es donde había estado toda su carrera, zona midcard y zona en parejas, lo impulsa a ser main eventer y derrotar al todopoderoso John Cena del año 2006, que parecía imbatible. Que además te digo una cosa, es de los mejores canjeos de la historia, Sí. sin ser tampoco como estamos acostumbrados a verlo ahora, de el luchador apareciendo, corriendo con un árbitro. No, mucho más calmado, mucho más pausado. De hecho, parece Vince McMahon para hacer el anuncio, Sí, se nota que era el primero, por eso. que era un poquito experimental, pero que ya se vio la gracia que tenía el Money in the Bank, el ganar el cinturón y sobre todo, perdón, ganar el maletín y sobre todo que se veía como una cosa útil. Sí. Bueno, es que al final, de hecho, debería ser muy útil. O sea, al final, prácticamente es algo, o sea, que te da la oportunidad de salgas cuando salgas. Si el luchador está roto, que es lo que suele ocurrir normalmente, o sea, aprovechas, canjeas el maletín y sales ganador. O sea, y es lo que hizo Edge en este caso. Entró a la cámara de la eliminación después de que John Cena hubiese retenido su título, que es que eso era muy interesante. Y en el momento Edge aparece, rompe las estadísticas de la gente y sale ganador con el campeonato mundial de los pesos pesados, creo que es, o el campeonato El de WWE. Es el de WWE, sí. Es que me estoy liando increíble porque ahora no recuerdo con qué me estoy confundiendo. Igual estoy confundiéndola con otro... Lo estás confundiendo con un pay-per-view propio de Elimination Chamber, en el que sí que recuerdo que Edge entra como campeón de los pesos pesados y sale como campeón de WWE Vale. porque ataca a Kofi Kingston antes de hacer su entrada. Es verdad. Y Edge se coronó como primer Mr. Money in the Bank en WrestleMania 21 y un año después Rob Van Dam gana en WrestleMania 22. Ahora estamos hablando ya del año 2006. Y Rob Van Dam tuvo también un canjeo exitoso, pero esta vez fue algo innovador porque no aprovechó un estado de destrucción total como el que tenía John Cena, sino que además, encima, al propio John Cena lo canjea para una lucha en ECW One Night Stand, territorio muy hostil, Sí. y en el que Rob Van Dam finalmente, con ayuda de Edge, acaba coronándose como campeón mundial de WWE. También es un canjeo interesante porque te demuestra que no es únicamente solo el hecho de tener que ir a aprovecharte del campeón que está en su punto más bajo, y eso también te demostraba la dualidad entre cómo actuaba un heel, en este caso Edge, el máximo oportunista, y un face, que al final es yo soy el ganador del Money in the Bank, te reto a una lucha en igualdad de condiciones y veremos qué es lo que acaba sucediendo. Y en ese caso Rob Van Dam, evidentemente compitiendo en su casa con su gente, ganó y se convirtió en campeón mundial, que luego le duraría poquito el cinturón, pero también es una de las grandes luchas que ha tenido en su carrera. Bueno, y de hecho seguramente sea la más recordada, o sea, ambiente muy hostil, es lo que tú estabas diciendo en SCW One Night Stand, fue increíble, fue un evento que yo he visto resúmenes repetidos y demás, y eso era una locura, o sea, todo el mundo odiando a lo que era el roster principal, por así decirlo, lo que eran Raw y SmackDown, porque ese público era de ECW. Es algo que no veríamos a día de hoy. Es prácticamente imposible, porque imagínate que ocurriera esto con NXT. Lo dudo bastante que fuese igual de hostil.
Y en este caso, pues una lucha diferente, un canjeo muy distinto, porque Rob Van Dam, por primera vez en la historia, decidió canjearlo, pero cobrándose el maletín y en una lucha pactada, que es algo que hemos visto pocas veces más. Y eso habla de lo diferente que es tener el maletín y de la importancia que tiene Rob Van Dam. Luego, si seguimos unos años, un par de años en el tiempo, encontramos al primer doble campeón o doble ganador del Money in the Bank, que es CM Punk, que lo ganó en 2 WrestleManias consecutivos, Sí. WrestleMania 24 y WrestleMania 25. A mí personalmente, el canjeo que más me impacta es el de 2009, el que gana en WrestleMania 25, que es el que hace contra Jeff Hardy. Sí, es probablemente el que más nos sorprende. O sea, venía del año anterior de canjearlo contra Edge, que justo pues le acababa de atacar Batista y demás. Aprovechó CM Punk para ser el campeón. Creo que era la primera vez además que salía como campeón mundial. En 2008 sí. O sea que bien. Y claro, vuelve a ganar el año siguiente en Extreme Rules, por lo que estoy viendo. Creo que es cuando Sí. canjea. Un combate de escaleras entre Edge y Jeff Hardy, con batón. Sí. Acaba la lucha, Jeff Hardy gana y aparece CM Punk. Le aplica un primer GTS del que se sale de la cuenta Jeff Hardy, que eso también Sí. le añadió un punto de épica impresionante, pero ya al segundo Jeff Hardy claudicó y tuvimos a CM Punk como nuevo campeón mundial de los pesos pesados. Y además es CM Punk es el único campeón, el único Money in the Bank que ha ganado 2 veces seguidas. Edge ganó 2 veces también, pero con el tema de Mr. Kennedy y demás. Y es el primero que, aparte de ganar las 2 veces seguidas, las hizo efectivas las 2 veces. Claro, bueno, ahora estoy pensando, técnicamente entonces The Miz también, porque gana en 2010 y lo gana en 2020, creo. Sí, pero que bueno, se lo, claro. se lo roba a digo, Otis. pero digo consecutivas, ¿eh? Ah, sí, consecutivas. Claro. Sí. Sí, sí. En este caso hay varios que sí que han ganado 2 veces, que son el Miz, Edge y CM Punk. Pero digamos, ganarlo directamente solamente Solo lo ha hecho CM Punk. Luego también tenemos algunos Money in the Bank que yo creo que han estado bien, pero que tampoco son especialmente la gran cosa. The Miz en el año 2010, cuando el Money in the Bank ya tiene su propio pay-per-view, que a mí me pareció un correcto Mr. Money in the Bank, la verdad. Y encima Yo creo que además le pegaba es bien. Es que es lo que te iba a decir. Creo que es la imagen como tal del Money in the Bank. Un luchador así, que sea midcard, pero que vaya a aspirar a las grandes ligas. Y el Miz en ese momento daba todo el perfil para eso. Alberto del Río en 2011, que tuvo un 2011 increíble. No sé si Sí. llega a debutar ese mismo. No. O debuta Creo que antes. muy al inicio de 2011 o a finales del año 2010, pero que tiene un 2011 Alberto del Río increíble. También Daniel Bryan, ese mismo. Money in the Bank 2011, buenos ganadores. Daniel Sí, Bryan los en dos. SmackDown y Alberto del Río en Monday Night Raw. Ambos además haciendo efectivo bien su campeonato. Bueno, el canjeo del maletín. Luego en 2012 lo ganaría John Cena, el primero que pierde su maletín. Y encima canjeando en un combate, al igual que Que Rob hiciera Van Rob Van Dam. Dolph Ziggler también, muy buen ganador del maletín, ese canjeo espectacular contra Alberto del Río. Lástima que luego sufre una conmoción cerebral Sí. en una previa de Extreme Rules, que era una lucha que tenía contra Jack Swagger y contra Alberto del Río, y ahí se complica todo, se tuerce. Y ya nos vamos al siguiente que has apuntado en el año 2013. Pues sí, Randy Orton. Y es probablemente uno de los más recordados, ya sea por el hecho de que es Randy Orton o por lo que fue esa rivalidad y lo que supuso, porque recordemos que Randy Orton canjea contra Daniel Bryan en SummerSlam. Daniel Bryan acababa de ganar el título tras vencer a John Cena y era toda esta rivalidad con la autoridad. Fue Triple H el árbitro especial, o sea que imagínate. Y tras el final de la lucha, todo el mundo emocionado, Triple H le aplica un pedigree a Daniel Bryan y aparece Randy Orton con el maletín para canjear y ahí conseguir, no sé qué número sería de título mundial, pero volvía a conquistar el campeonato de la WWE y ya sabemos lo que ocurrió más tarde con ese Royal Rumble que acaba ganando Batista y finalmente WrestleMania 30 con Daniel Bryan coronando. De hecho, inconscientemente, creo que este canjeo es historia de WWE, Sí. porque te permite crear a la figura de la autoridad, que es una figura que se extendió durante muchos años en el tiempo, y sobre todo que te permite crear el personaje de Daniel Bryan como el antihéroe y justamente el movimiento del Yes, que nace casi que ahí.
Y eso que Daniel Bryan venía de tener una conexión increíble con el público después de ganar a John Cena en SummerSlam. Pero me parece un canjeo que realmente hace honor a eso, a la figura de la autoridad. Está muy bien que tú seas campeón, pero aquí realmente quien manda soy yo decido quién es campeón y quién no. Y tú siempre serás, como le dijeron, un B+, un notable alto, pero nunca vas a tener la capacidad para ser excelente. Luego se vio que no, pero porque la historia así lo acompañaba. Si avanzamos un poquito más en el tiempo, tenemos el ganador del año 2014, has apuntado también. También un luchador que en ese momento reflejaba perfectamente lo que era el Money in the Bank. Pues sí, porque el siguiente que tenemos apuntado es Seth Rollins y es probablemente el mejor ganador. canjeo de la historia. O sea, fue impresionante. WrestleMania 31, Main Event. Brock Lesnar contra Roman Reigns. Que estaban dando un luchón, además. Sí, seguramente es su mejor lucha Sí. de todas las que han tenido. Pero una lucha que a priori la gente no quería ver. Recordemos que Roman Reigns en esa época lo abucheaban. De hecho, le abuchearon cuando gana el Royal Rumble. Brock Lesnar tampoco era el más querido por el público. Y en mitad de WrestleMania 31, con los dos luchadores en el suelo, suena la música de Seth Rollins y sale corriendo por la rampa para canjear el maletín y convertir lo que era el main event en una triple amenaza. Por primera vez, pues, Seth Rollins... Bueno, creo que era la primera vez que se canjeaba en WrestleMania, eso para empezar. Sí. Seth Rollins lo canjea en WrestleMania. De hecho, creo que empieza mal la lucha de Seth Rollins ya como tal. Creo que recibe un F5, o está a punto de recibir un F5. Sí. Roman Reigns le hace la aspira a Brock Lesnar. Y aprovecha Rollins. Y Seth Rollins le hace el custom a Roman Reigns. Y para sale cubrirlo. Ganador cubriendo a Roman Reigns, que no era el campeón. O sea que por primera vez en un main event de WrestleMania salía campeón alguien sin derrotar al campeón. A ver, claro, sí. Claro. Tiene sentido que se pudiera aprovechar también para proteger, evidentemente, sí, a Brock Lesnar. Pero yo creo que aquí, además de todo, claro que sí, el impacto de una cosa que no se había hecho nunca, que era bastante arriesgado y que te sale muy bien. Porque Seth Rollins es un excelente Mr. Money in the Bank, tiene bastantes ocasiones de estar a punto de ganar. Recuerdo una triple amenaza con John Cena y con Brock Lesnar en Royal Rumble del año 2015, a principios de año, que si no es la mejor lucha de ese año, tiene que estar muy cerca porque es espectacular el combate que dan los tres. Y tú ahí ya ves que Seth Rollins, si le han dado el maletín es por algo, porque es un luchador especial que tiene algo que los demás no tenían en ese momento. Y al final el canjeo es lo que dices. Es impresionante. Tienes el momento, si no es más impactante, de los más impactantes de la historia de WrestleMania. Yo creo que justo por debajo del final de la racha, pero porque eso es otro tema, y que además te deja un muy buen reinado de Seth Rollins como campeón, que se trunca, por desgracia, con la grave lesión que tiene de rodilla. Pero que Seth Rollins, yo creo que iba a perder el campeonato en Survivor Series, pero que estaba dejando muy buenas sensaciones como campeón. Al año siguiente no, al otro, en 2016, tenemos también un ganador que permite hacer historia en WWE con un equipo que marcó un antes y un después. Pues sí, porque el siguiente ganador de Seth Rollins fue Sheamus. Que a nadie. No lo quería prácticamente nadie. Yo creo que no era un luchador para darle el maletín. Lo canjea ante Roman Reigns y lo gana. Pero después de esto, el siguiente Money in the Bank es Dean Ambrose. Y esa misma noche lo gana el Money in the Bank. Esa misma noche, el main event de Money in the Bank es un Seth Rollins contra Roman Reigns por el campeonato de la WWE. Gana Seth Rollins contra todo pronóstico. Y ante toda su euforia y toda la alegría del público, llega Dean Ambrose con el maletín y hace efectivo el maletín, canjeándolo, ganando a Seth Rollins y consiguiendo que en la misma noche de Money in the Bank los tres integrantes de The Shield tengan el cinturón de la WWE. Y de hecho, esto es increíble porque te demuestra que eran los tres luchadores condenados prácticamente a ser la cara de la empresa en ese momento y a futuro. Porque es lo que dices, es que los tres fueron campeones de WWE, tanto Seth Rollins como Roman Reigns como Dean Ambrose en la misma noche, en cuestión de segundos, porque además, desde que acaba el combate, creo que pasan 2 minutos, 3 minutos, no puede pasar mucho más, hasta que aparece Dean Ambrose por detrás, ataca a Seth Rollins, al que era por ese momento reciente campeón de WWE, que además era su primera lucha, desde justamente esa lesión de rodilla.
que creo que... No sé si la lucha finaliza, creo que no. Pero con ese spot del Spear transformado en Pedigree, que eso me parece impresionante. No sé si cierra así. Creo que lo cierra, pero es un momentazo. Sí. O sea, y aparte es la primera vez que lo hacían. Sí. Ostras, que... De hecho, de todas las veces que lo han hecho, creo que es el que mejor les ha quedado. Y definitivamente Dean Ambrose, mira que estuvo minutos como ganador del Money in the Bank, realmente como poseedor de ese maletín, pero lo hizo muy bien. ¿Cuál es el problema? Que a partir de aquí, a partir del año 2016, tenemos una espiral de ganadores y ganadoras, porque recordemos que en 2017 ya entra también el Money in the Bank femenino, bastante complicada. Por ir muy rápido repasándolo, tenemos 2017 Baron Corbin, que pierde el maletín, no lo canjea de forma efectiva, el segundo después de John Cena. Carmela, que no lo gana limpiamente, porque el que lo descuelga es James Ellsworth, que eso es bastante jodido, la verdad, que lo tiene que ganar luego en una lucha también de escaleras de SmackDown, no sé si a la semana siguiente o a la siguiente. O sea, bueno, al día siguiente, el siguiente programa. Luego en 2018, Braun Strowman, que lo canjea en una lucha contra Roman Reigns en Hell in a Cell, una lucha que acaba sin resultado porque aparece Brock Lesnar y revienta a todo el mundo. Es que además Braun Strowman, que yo creo que no le hacía falta el Money in the Bank. Recuerdo esa lucha es muy mala. Claro. O sea, esa lucha es muy mala. Estamos hablando de que era el Roman Reigns, que tampoco era maravilloso en el ring, contra un hombre como Braun Strowman, que mide 2 metros y algo, y que es un bicho, pero que no te va a ofrecer nada en el ring. Como movilidad reducida. Alexa Bliss como ganadora, bien. Eso sí que muy bien, porque encima Alexa Bliss en esta época 2017-2018 era, si no la mejor luchadora que tenía WWE, ya no solo a nivel in-ring, que sí que Charlotte era mejor, o Sasha Banks era mejor, pero el pack completo de todo lo que te ofrecía, es que no había nadie como Alexa. Además, era la damnificada, o sea, eran las 4 caballos, por así decirlo, que eran Bayley, Sasha, Charlotte y Becky, y Alexa estaba un poquito más apartada, pero Alexa estaba incluso mejor de nivel que ellas. 2019, Brock Lesnar, en lo que es un crimen. Mira que a mí Mustafa Ali tampoco lo veía yo como campeón de WWE. No me entraba por los ojos nunca me llegó a entrar, pero ostras. De hecho, creo que ese año está Andrade en la lucha de escaleras. Están Ali, Andrade, Baron Corbin, Drew McIntyre, Finn Balor, Randy Orton y Ricochet. Claro, lo lógico ahí era Andrade. Yo creo que lo maravilloso eran Andrade y Ricochet, Finn Balor también. Y ya como mucho, pues eso, Mustafa Ali. Pero lo de Brock Lesnar fue un crimen de guerra, o sea, eso es sin sentido. Y además canjea con éxito. Sí. Y luego en el femenino lo gana Bayley, que además lo canjea esa misma noche contra Charlotte. Sí. El Money in the Bank del año 2020, recordemos, el de la pandemia, que lo hacen en el... Es que esa risa en las oficinas. Sí. En las oficinas de WWE, que yo creo que tiene los ganadores, de verdad, peores cogidos de la historia, porque el ganador del masculino es Otis, que ni lo gana, o sea, el maletín le cae del cielo porque estaban... Le cae AJ Styles. Sí. AJ Styles y creo que era King Corbin, estaban los dos por ahí pugnando, y le caen las manos a Otis el día que Rey Mysterio fallece, porque Baron Corbin lo defenestra y lo manda a tomar por saco. Creo que a Aleister Black también le hace algo parecido. Algo pero que al final no haces nada con el maletín porque se lo acabas dando a The Miz. Y luego el femenino lo gana Asuka, que ahora no me quiero equivocar, pero creo que Asuka en ese momento iba por Becky Lynch, que era la campeona. Sí, fue cuando Becky, creo que es cuando Becky estaba embarazada. Sí. Y le da directamente efectivamente, el cuando cinturón. Becky está embarazada le da el cinturón a Asuka. Increíble. Que a ver, eso realmente no es culpa de WWE, de una mala elección, pero sí como que los planes se te truncan porque entiendo que querrían hacer una rivalidad entre ambas y se les va a tomar por saco todo. Al año siguiente, 2021, ganan Big E y Nikki Ash, dos que tampoco me llaman especialmente la atención, porque Big E yo creo que es campeón porque en su día lo fue Kofi Kingston. Sí. Y ya. O sea que vale que lleva muchos años. Todo lo que tú quieras. ¿Biggie es material de campeón mundial? No. ¿Y Nikki Ash? ¿Lo mismo? Más de lo mismo, sí. Al año siguiente, 2022, creo que tenemos buenos ganadores. De hecho, es el último que tienes apuntado como gran ganadora en este caso, que es Liv Morgan. Yo te digo una cosa. Recuerdo estar viendo el show, evidentemente en diferido. Lo gana Liv Morgan. Mira que me alegro, pero es que cuando veo el combate, que es Ronda Rousey contra, no sé si es Natalia. Creo que es Natalia, sí. Acaba la lucha
y suena la música de Liv Morgan y aparece para canjear, me volví genuinamente loco. O sea, Normal. es increíble en ese momento el apoyo que tenía Liv Morgan y la alegría de verdad, genuina, yo creo, de gran parte del público, de poder ver a Liv Morgan como campeona, que encima era su primer campeonato mundial en WWE. Y además derrotando a Ronda Rousey, es que, vale, es verdad que Ronda Rousey ya venía de una lucha que estaba más complicado que ganara, pero claro, a priori Ronda Rousey era prácticamente invencible, entonces nadie se esperaba que Liv Morgan fuese a canjear así y a ganar a Ronda Rousey en su primera vez. Fue impresionante, además ha sido criticada Liv Morgan por lo que pasó durante, bueno, no durante, sino antes de empezar la lucha por el maletín, que ya sale prácticamente llorando porque sabía que ganaba esa noche el Money in the Bank, pero aún así eso le da una epicidad, o sea, gana, canjea esa misma noche y probablemente es el último Money in the Bank que la gente va a recordar y es el único femenino que tengo apuntado, o sea que imagínate. Luego en el masculino lo gana Austin Theory, en ese... que encima entra a ultimísima hora, es el último en entrar, y ese Theory tenía un futuro increíble de la mano de Vince McMahon. Este Money in the Bank, los dos ganadores están bien, o sea, para lo que pintaban, en esa época estaba muy bien Austin Theory y Liv Morgan, que Liv Morgan ya hemos visto lo que se ha convertido. ¿Cuál es el problema? Que a Theory lo matan porque en ese momento Vince McMahon se va de su cargo, asciende Triple H y en un giro dramático de los acontecimientos que va a cumplir 3 años el 2 de julio y que yo todavía sigo sin entender, Austin Theory decide ir a por el campeonato de los Estados Unidos. Canjear por el campeonato de los Estados Unidos, que además creo que no canjea exitosamente. No, lo pierde. O sea, que eso es lo peor, que es que encima canjea ante Seth Rollins y pierde porque interfiere Bobby Lashley. Es un desperdicio de maletín y un desperdicio de, yo qué sé, de todo. No, es un desastre. Es indignante. Es un desastre. Al año siguiente lo gana Damien Priest e Io Sky. Damien Priest, por cómo acaba ocurriendo todo, está bien, pero al final canjea en algo que no... O sea, que él no pintaba nada, porque canjea contra Drew McIntyre, canjea en WrestleMania, como Seth Rollins, pero y además de la misma manera. No, después de la lucha. Porque CM Punk ataca a Drew McIntyre y eso lo aprovecha Damien para ir a por Drew. Sí. Claro, bien en ese sentido, pero no fue un gran Money in the Bank. O sea, buen cierre, pero al final... Y además todo esto que en lo que ha desencadenado, porque es una rivalidad que todavía sigue se en mantiene. 2025. O sea que, bueno, en fin. Y el año pasado... Bueno, también recordar que en 2023 lo gana Io Sky, que canjea exitosamente. Y en el año pasado, yo creo que también se podría añadir como buena ganadora a Tiffany Stratton. Sí, Tiffany sí. Porque además era una luchadora que tenía que ganar, estaba muy over con el público, era una superestrella joven en ascenso, ahora simplemente es joven y consolidada ya como la cara de la división femenina en SmackDown. Además, creo que tuvo el maletín rosa personalizado, que eso también le da un toque diferente y ayuda a complementar al personaje. El problema es que el maletín masculino lo gana Drew McIntyre, que está bien, oye, que está muy bien. El problema es que en la misma noche quiere canjear y como pasó en WrestleMania 40, aparece CM Punk para costarle el canjeo. O sea, tienes un maletín de Money in the Bank y lo desperdicias por completo. O sea, eso es, y que se me entienda, vagancia de no querer escribir, no querer crear una historia decente para Drew como campeón y decirle... no sabemos qué hacer, no sabemos a quién le vamos a dar el maletín, así que te lo damos a ti, lo pierdes y dale. Nos olvidamos del maletín masculino hasta 2025 y nos quedamos con el de Tiffy nada más. Me parece, ¿verdad?, un pecado casi que a la altura del de Theory. Un poquito además, por debajo, pero ¡buf! Además es que McIntyre, o sea, yo no sé lo que debió sentir en esa época, pero pierdes en WrestleMania, o sea, ganas en WrestleMania, por fin tienes tu momento WrestleMania con público. Además, eso es importante. Claro, que sí, ha sido main event de WrestleMania, pero ya sabemos cómo fue. Por fin lo tienes, ese momento WrestleMania, que lo habías perdido unos años antes contra Bobby Lashley también con público, en el WrestleMania 37, que es la vuelta del público. Claro, pierdes por el Money in the Bank. Vale, ganas el maletín, dices, bueno, pues será el momento ya por fin, vas a canjear más tarde y por fin sales campeón y vas a tener un buen reinado ya con público como mereces. No, ni eso. O sea, ni eso. Vuelves a sacrificar el maletín para ese Drew McIntyre contra CM Punk
y ahí se te queda la historia. O sea, no tiene sentido. Lo llevaron todo muy mal, la verdad. Pero esperemos que en este año 2025 haya buenos Mr. y Miss Money in the Bank que les den una buena historia y que sean ganadores que nos sean satisfactorios. Y antes de cerrar, recordemos que mañana hay un Saturday's Night Main Event. Un evento que yo creo que la verdad la gente no le ha prestado mucha atención y que tendrá 4 luchas de momento confirmadas. Entiendo que esta noche en SmackDown se cerrará una quinta, porque normalmente estos eventos suelen tener 5 luchas en vez de 4. Yo creo que será femenina, supongo. Porque no hay ninguna Sí, porque femenina además no hay todavía. ninguna. O sea, de hecho es que esto es algo que a mí me sorprendía, que no sé si es algo de Saturday Night Main Event, de que no haya luchas femeninas, imagino que no. No vaya a ser que Tiffany se enfrente a, supongo, Nia Jax, tal vez. Puede ser. Bueno, pues una lucha un poquito que sobraría, pero bueno, entiendo que no te queda otra. Bueno, de todas formas, recordemos que ya tenemos nuestras predicciones subidas en nuestro TikTok, en Reyes del Ring, también en Instagram, pero vamos a hacer un rápido repaso, por si no lo habéis visto, queréis echarle un ojo. Tenemos, en primer lugar, John Cena contra R-Truth, una lucha que no será por el campeonato mundial finalmente. ¿Al final no? Vale. No, y en la que los dos estamos de acuerdo en el mismo resultado, que es que John Cena gana, y además gana bastante sobrado. De hecho, yo creo que igual, o sea, yo aquí abro dos mares, por así decirlo, que son, el primero, yo creo que John Cena tiene que humillar a R-Truth si sigue como heel, que va a seguir como heel seguramente, y en caso de que no siga como heel, quizás el momento, o sea, quizás ahora justo esta lucha la que le puede hacer cambiar al lado bueno de la historia, que no lo creo, pero siendo un Saturday Night Main Event que no le interesa tanto a la gente, pues hombre, No debería. claro. 3 meses heel de John Cena. No creo, pero también si va a cambiar a Face en algún momento, por no cerrar su carrera como heel, más que nada, es ahora, porque es el momento de, ya sabemos la historia esta con R-Truth, que es como el héroe de su infancia en la ficción, porque R-Truth es más mayor que John Cena. Entonces sería el momento. Aún así, lo lógico, John Cena va a ganar, si no es por el campeonato mundial. Aún así, yo creo que va a humillar a R-Truth y seguirá al menos pues de aquí a SummerSlam mínimo con el cinturón, a ver quién es su rival de SummerSlam y a seguir con este John Cena heel. Bueno, breve apunte, antes de pasar al siguiente combate, John Cena también estará en Money in the Bank defendiendo su campeonato. Habrá que ver contra quién. Yo creo que el ganador saldrá de esta siguiente lucha, que esperemos que sea ya el cierre de la rivalidad, entre Damien Priest y Drew McIntyre, donde tenemos ganadores opuestos, pero que casualmente tienen un mismo destino, que es justamente ser el rival de John Cena. Porque tú dices que gana Drew, yo creo que va a ganar Drew McIntyre, pero además porque creo que si se cierra esta rivalidad, creo que tiene que ser con Drew como ganador, que al final es el que aspira de los dos a ir a más, creo yo. O sea, no sé. y yo creo que gana Damien, y el argumento es el mismo, porque creo que Damien Priest es de los favoritos de Triple H y que Triple H puede impulsar como un posible retador, evidentemente de transición, Sí. de John Cena, pero realmente la predicción de Mario es que gana Drew McIntyre, la mía es que gana Damien Priest y que la recompensa, por decirlo de alguna forma, es verse las caras con John Cena en Money in the Bank. Después tenemos ya los combates de Monday Night Raw, que sería por un lado la lucha en parejas entre CM Punk y Sami Zayn contra Seth Rollins y Bron Breakker, donde volvemos a coincidir en el resultado, y es que ganan Bron Breakker y Seth Rollins, además por un argumento muy sólido que comentaste en las predicciones. Sí, bueno, es que no han salido todavía como ganadores reales en todos los segmentos que han tenido entre estas dos facciones. Me sorprende que Seth Rollins y Bron Breakker aún no hayan salido como ganadores. Son los heel, pero también son los que, o sea, por más que sean heel, la gente los apoya, saben lo buenos que son. Y yo creo que, pues, en lo que es un evento, aunque no sea un Premium Live Event, en lo que es un evento van a ganar ellos y van a salir, pues, vencedores. Y la última de las luchas confirmadas, que posiblemente sea el main event, si no es el de John Cena contra R-Truth, es ese Jey Uso contra Logan Paul. Sí, es main event confirmado, está. La Jey Uso El Jey Uso Logan Paul es el main event. Pues es el main event de Saturday Night Main Event, en la que te has lucido, Dios te oiga, en tu predicción, porque A ver, porque yo he tirado
a ganar hasta este medio campo, pero he tirado pensando en lo que vi yo y lo que hablé la semana pasada o hace 2 semanas en el podcast, ahora no me acuerdo, que es que como Logan Paul en ese vídeo que mencioné de Plex y demás tiene en su pizarrita apuntado a Jey Uso y también tiene apuntado a John Cena, pues yo tengo la pedrada de que Logan Paul va a ser campeón de esta forma, o sea, ya sea mañana o pongamos que va a ganar el Money in the Bank, que ojalá sea así. Yo creo que va a ganar finalmente Logan Paul a Jey Uso. Y, pues, finalmente va a ir a por John Cena en esa lucha entre campeones en Super Showdown. Creo que es el Premium Live Event que hace la WWE en esas luchas entre campeones, que este año no es en Arabia, pero que igualmente seguramente va a seguir ese mismo formato. Creo que es en Australia. Sí, es en Australia. Y bueno, yo sí que creo que WWE no se va a atrever a tanto y que creo que Jey Uso seguirá como campeón mundial. De todas formas, tendremos que ver qué es lo que decide hacer la compañía. Pero bueno, después de todo este repaso a la actualidad y también un poquito a la historia de WWE, nosotros nos vamos. Pero como diría el maestro Héctor del Mar, volveremos. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo capítulo aquí, en Reyes del Ring.